como que hay diario, que es que en los últimos 4 años solamente la Comunidad de Madrid se ha llevado millones y millones de euros, que en el último año, en el 2023, se llevó casi medio millón de euros. Que hay gente como Inda que hacen negocio con los bulos. Claro, hace negocio y millonario, porque ya la estaba citando simplemente los millones que se lleva solamente de la Comunidad de Madrid. Tú a eso súmalo todas las comunidades autónomas del Partido Popular y bueno, ahora que me citabas a Negre, que es verdad que ha estado de gira internacional, que se ha ido para Argentina, aquí ya lo tienen un poco manoseado, es demasiado evidente lo que hace, se ha ido a Argentina a pasar la mano, a pasar el cepillo, a ver si le caía algo. Parece un poco hipócrita ese asunto de decir, no, voy a sortear de todo y después sorteas una mínima parte, además como una clarísima operación de marketing para decir, soy diferente al resto. Me parece un poco cutre. Me dijo que si ya lo tenía difícil el señor que no gobierna porque no quiere, teniendo que pactar con Vox, ahora añade a la ecuación tener que pactar no solamente con el loco de Abascal, sino con el pirado de Alvise. Feijóo, el pobre, todavía no lo ha superado. Me refiero a lo del 23J. Todavía está en shock. Alan Barroso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenas, Jesús. Un placer, como siempre. Bueno, aquí estamos sosteniendo la bandera. Hay gente diciendo, patriotas que diciendo hay que agarrar a España, que España la están rompiendo, pero bueno, estamos aquí en agosto que no hemos parado en el canal de YouTube, Alan. En un tiempo en el que decir, mira esta gente que están diciendo que tiene que actuar hasta el ejército porque dicen que España se rompe. Arriba España siempre, bajo un previo grito de ¡Viva la muerte!, dijo Millán Astray. ¡Viva la muerte! Entonces, ejército, mover el culo, generales, hartos cargos. ¿Qué os pensáis, los que votáis a Pedro Sánchez, que también sois culpables, que os vais a librar de los apuñalamientos de la violación a vuestros hijos? ¡No! Nos vamos a tener que ir del país porque este se hunde. Están un poco desnortados, pero tampoco es novedad. A mí lo que me ha llamado la atención estas últimas semanas veraniegas ha sido la contundencia con la que Feijóo decía eso de hay una urgencia nacional, tienen que reunirse ya todos los presidentes autonómicos, pero esperamos a septiembre mejor, ¿no? Esa incompatibilidad de la ausencia de la urgencia más absoluta por decir que toda España se rompe y que hay que reunirse ya, con al final decir, bueno, pero es que mis vacaciones también son importantes, igual esperamos hasta septiembre, ¿no? En fin, esta gente que estaba llamando a que el ejército actúe, que esto es insostenible y demás, le respondería, ojo, sin una respuesta que sea demasiado de rojo peligroso, diciendo lo mismo que le dijo el jefe de la Armada en el momento en el que Vox ya propuso aquello, ¿no? De que contra los inmigrantes que vayan los buques de guerra. Y le dijo el jefe de la Armada, es decir, un militar les dijo, oigan, si tengo yo delante a un cayuco que necesita ayuda, es que mi obligación moral y legal es ayudarles. Así que, pues no sé, seguramente se fían más, ¿no? De alguien del ejército que de nosotros dos, pero a ver si a él le hacen caso, que parece que no, porque después llega el Partido Popular y Tellado y reivindica esa misma cosa, que yo alucino un poco. Pero bueno. Sí, Tellado llegó a decir también que si había ejército que también debería actuar. El gobierno tiene que poner todos los medios a su disposición para luchar contra la inmigración irregular, contra la inmigración ilegal. Incluso puede disponer de los medios técnicos, materiales, humanos de los que gozan las Fuerzas Armadas de nuestro país. La verdad es que sí que es verdad que yo creo que hay que tomárselo en cierta forma, pienso, a la ligera, porque estos llamamientos a la España que se rompe, que tiene que actuar el ejército, que pronto se va a acabar la democracia, todo esto, yo lo llevo oyendo desde hace décadas ya, bien sea por el tema de ETA, bien sea por el tema de Cataluña, ahora por el tema de los migrantes, ¿no? ¿Por qué será que continuamente se rompe España, pero no acaba de romperse? Alguno dice, por ejemplo, lo que se está rompiendo es la hucha, ¿no? A la hora de pagar la vivienda, de pagar... Pero permanentemente el discurso este de por qué ellos se erigen en los principales españoles y que ellos son la garantía de la unidad del Estado. Es curioso esto, ¿no? Y poco original, me parece a mí, pero bueno, oye. Sí, es que si algo se rompe, son dos cosas por las que algo se está rompiendo. La primera por la desigualdad. Si España se rompe de alguna forma es perdonándole en ciertas comunidades autónomas que ahora están reivindicando mucho el discurso ese de no, es que atenta contra la solidaridad, el tema de los catalanes y demás. Bueno, pues, ¿qué tal si miran primero el tema de la solidaridad, pero dentro de las comunidades donde ya gobiernan ellos? En lugar de decirnos que viene el lobo, que nos van a fastidiar estos catalanes que son riquísimos, ¿por qué no dejan de perdonarle sistemáticamente a las 20.000 personas más ricas de cada una de las comunidades de las que gobiernan, perdonándoles impuestos de patrimonios o de sucesiones, si tanto están por la solidaridad? Porque si se rompe España es para empezar con el tema de la desigualdad. Y la otra cosa que se rompe, y es bastante ridículo ya, es su argumentario. Porque, hombre, te lo puedes creer la primera, te lo puedes creer la segunda,
te lo puedes creer incluso la tercera, pero es que ya la cuarta no cuela. Si constantemente te dicen que ahí delante está el precipicio, que nos caemos ya y sigues tirando para adelante y no te caes, hombre, no sé si es que toman por tontos a sus votantes, pero es que tendrán que cambiar de discurso, no pueden reciclarlo constantemente, porque es que suena esto ya, suena cerrado, es como esto de Pedro y el Lobo, ¿no? Que viene el lobo, que viene el lobo. No viene el lobo, no viene el lobo, no viene el lobo. O sea, la quinta que me dices que viene el lobo, te voy a decir que sí, que ya te hemos escuchado. Venga, la siguiente cosa. Sí, es lo del pastorcillo mentiroso. Es verdad que yo creo que influye también, hay una determinada competición muy llamativa. Claro, ha salido Figaredo en las últimas horas. Claro, si ya habíamos oído lo de Se rompe España, ¿cómo echarla más fuerte? Pues Figaredo ha dicho que se está sepultando Canarias, sepultándola, o sea, enterrándola. Literalmente ha llegado a decir esto. Media África, que viene aquí en una avalancha, en una invasión, que además padecen siempre los españoles más humildes, que luego sufren la inseguridad, que luego sufren la ocupación, que luego sufren los crímenes violentos. Vemos cómo la inseguridad se ha adueñado de muchísimos pueblos. Las islas están sepultadas por una invasión migratoria. Figaredo, pero Figaredo que ya es la posterior a otras hipérboles, ¿no? Es vivir en la hipérbole constante. Y hay gente, ojo, que sí que es verdad que está viendo cómo cala ese discurso, porque luego en las redes sí que hay discursos de gente de su órbita, pues con ese miedo, llamando al ejército, esto. Es decir, ese discurso sí que cala en determinado votante, cuidado, que es un discurso muy exagerado, hasta el punto de que hay gente que llega a tener miedo porque creen que realmente nos están invadiendo los migrantes o creen que realmente en su tiempo se llegó a creer que Navarra iba a ser parte de Euskadi o iba a dejar de ser parte de España o Cataluña. Hay gente que compra eso, aunque pase el tiempo y no se produzca, nunca llegue ese lobo que dices tú, ¿no? Claro, y tiene consecuencias, y eso es el peligro, y esto tampoco nos lo podemos tomar a coña, porque en muchas ocasiones vemos los bulos que difunden y las barbaridades que sueltan, y decimos, joder, pero es que estas cosas son tan evidentes, tan cutres, que rápidamente las pillas y rápidamente las puedes desmentir. Pero claro, eso hay gente que se lo cree y que al final tiene consecuencias, y es que lo que realmente buscan, lo que hemos visto recientemente en Reino Unido, que eran miles de personas en las calles, incluso llegando a quemar un hotel en el que había refugiados dentro, por aquel bulo, muy parecido al que pocas semanas después vino a nuestro país con el asunto del asesinato de un niño pequeño, etcétera, que habían dicho pues ahí que 3 menores, 3 niñas también asesinadas, habían sido asesinadas por un magrebí, resulta que no era, pero da igual, eso tuvo consecuencias porque en el tiempo en el que se desmintió el bulo, y aunque se desmintiese, les daba absolutamente igual, eso tuvo consecuencias en las calles. Eso es lo que a mí de verdad me aterra, y creo que en algún momento, seguramente más pronto que tarde, acabaremos viendo en nuestro país, porque las mentiras no se quedan flotando en redes sociales, no es una cosa que es como algo que pasa o de lo que realmente pues lo desmentimos en redes sociales y punto, no, tiene consecuencias. La primera es el voto, de gente que de verdad va a votar convencida de que está viendo, de que se está terminando la civilización occidental o que nos están sustituyendo a los blancos por alguna especie de conspiración mundialista patrocinada por Soros, que se lo creen de verdad, y eso tiene consecuencias en el voto, y lo peor es que trascienda el voto y acaba teniendo consecuencias también en la calle. Las redes sociales se han convertido en un espacio peligrosísimo en el que, por eso, yo animo a cada vez más gente que empiece a dar la batalla también en redes sociales, que esto no es simplemente una tontería para chiquillos o de peleas de patio, ¿no? Esto es casi o tanto más ahora relevante como la televisión lo fue en otro tiempo. Así que mucho ojo con lo que está por venir, porque es un poco espeluznante. No, hay gente que está ya ahora mismo perfectamente entrando en lo que podrían ser los buleros de cabecera de la extrema derecha, que están lanzando discursos, pues lo que dices tú, por ejemplo, llegan a decir el tal negro este se ha ido a Argentina, aparte de a buscar la pasta, a decir que había un diseño social precedido por la pandemia para que vengan migrantes a España y que voten al PSOE. Esto lo ha llegado a decir, y hay gente que se puede llegar a creer este tipo de trolas de negre. España tenemos muchos problemas con la islamización de la sociedad, estamos perdiendo nuestro valor y cultura. Lo sigo de cerca. Entonces ahora hay un problema de islamización de la sociedad. Están importando votantes porque es un proyecto sociológico con todo el miedo que nos metieron durante la pandemia. Pero sí que me parece importante, Alan, porque yo hablo con gente de la política, de los medios, y yo creo que les cuesta entender todavía. Yo quiero que lo expliques tú en la medida que tú consideres esto de lo que creo que estabas más o menos apuntando, ¿no? Hay quien se cree que lo de los medios de comunicación y el mensaje
se hace controlando las televisiones, controlando qué contertulios están, controlando qué presentadores están o no, controlando pues, los periódicos, pero eso ha cambiado de una manera tremenda y va a cambiar más y va muy rápido. Y hay quien en la política no se está dando cuenta de la penetración tan importante que tienen las redes. Y ahí la extrema derecha está entrando como un cuchillo, están muy dentro en TikTok, en el YouTube y todo eso. Es decir, hay una partida ahí que se está jugando y algunos no la ven, están muy miopes. Y hay ahora mismo un alcance a gran parte de la sociedad a través de esos mensajes y de esos bulos en la red, donde yo creo que sí que hay partidos o incluso gobiernos que están en pañales y no se dan cuenta del enorme potencial que tiene esto, ¿no? Yo creo que están entrando como un cuchillo. Totalmente. Estos últimos meses en los que, además, desde el gobierno se ha vivido intensamente con aquellos 5 días de reflexión que se tomó Pedro Sánchez y demás, yo esperaba una reacción un poco más contundente por parte del gobierno, porque después de unos cuantos meses los que decían que estaban preparando aquella cuestión de la regeneración democrática, pues de repente llegó el día en el que Pedro Sánchez lo presentó en el Congreso de los Diputados, algo que era muy necesario, pero que al final quedó un poco en pañales o bastante por debajo de las expectativas que teníamos, porque básicamente lo que presentaron fue una cosa que en Europa ya está aprobado. Y está aprobado además con el voto favorable del Partido Socialista, por supuesto, pero también con el voto favorable del Partido Popular. Lo que pasa es que al Partido Popular le pasa algo extraño, a ver si alguien es capaz de explicarnos qué le pasa al Partido Popular, que cuando cruza los Pirineos hacia abajo, oye, lo que votan a favor en Europa, aquí se les olvida. Y de repente lo que en Europa es sentido común, aquí es comunismo o totalitarismo. Y de esas medidas que yo creo que eran bastante timoratas y escasas por parte del gobierno para luchar contra los burlos, la desinformación y sobre todo esos pseudomedios que, insisto, estaban ya aprobadas en Europa, cuando se presentaron aquí, cosas tan sencillas como decir, a ver, pues si hay estos pseudomedios que están en internet, de estas cuentas que tienen nombre como si fuesen medios normales, el puntual no sé qué, última hora no sé cuántos, que parece que son medios decentes, pero realmente es una persona en su casa tuiteando mentiras. ¿Cómo puede ser que esas cuentas y esos pseudomedios estén llevando miles y miles de euros de financiación pública a través de la publicidad institucional con el único y exclusivo criterio de si hay cercanía ideológica o no con el gobierno de turno que se los da? Y que hay que ver simplemente el dinero que se lleva por salir de estos pseudomedios más cutres, algunos un poco más relevantes, como Que Diario, que es que en los últimos 4 años solamente la Comunidad de Madrid se ha llevado millones y millones de euros, que en el último año, en el 2023, se llevó casi medio millón de euros. Y cuando tú pones eso encima de la mesa, que tendría que haber un reparto, pues no sé, mínimamente compensable, comparable con el tráfico que tiene esas webs, oye, se lleva las manos a la cabeza, te dicen que quieres censurar, acabar con ellos, y es la cosa más de sentido común. Pero fíjate, si algo tan de sentido común, tan pequeñito como eso, genera esa resistencia, imagínate ya lo de ponernos de verdad en serio a decir, oye, ¿qué pasa en las redes sociales? ¿Qué está pasando con estas cuentas? ¿Qué está pasando con esos bulos? Pues nos quedamos simplemente en la superficie, pero simplemente por la sobreactuación de lo que tenemos enfrente. Que como hagas lo que hagas, dicen que es comunismo, pues entonces, ay, no vayan a decirme. Pero si te lo van a decir igual, pues si te van a hacer pagar el mismo precio por ladrar que por morder, pues muerde un poco, ¿no? O sea, hay gente como Inda que hacen negocio con los bulos. Claro, hace negocio y millonario, porque ya la estaba citando simplemente los millones que se lleva solamente de la Comunidad de Madrid. Tú a eso súmalo todas las comunidades autónomas del Partido Popular y bueno, ahora que me citabas a Negre, que es verdad que ha estado de gira internacional, que se ha ido para Argentina, aquí ya lo tienen un poco manoseado, es demasiado evidente lo que hace, se ha ido a Argentina a pasar la mano, a pasar el cepillo, a ver si le caía algo y ahí está con Milei, a ver si le cae Bueno, algo. ha llegado a un Pero el otro acuerdo, de día, hecho se ha dicho, no ha entrado en una web en el negocio este del audiovisual, pero ha sido muy divertido porque ha entrado ahí a Argentina haciéndose pasar poco menos que por mártir del gobierno socialcomunista, perseguido por el régimen de Sánchez, con todo el morro ahí, se ha ido hasta, claro, le ha sacado unos bulos que no era muy difícil rascar, pero esto es lo que hay, ¿no? es verdad, Alan, vi el vídeo, en un podcast le decían, oiga, y le decían como 3 o 4 bulos seguidos. Había dicho usted que Claro. habían quemado aquí una cosa y eran inmigrantes y resulta que no. Él, bueno, sí, pero verás, y utilizaba mucho el concepto en el fragor de las redes sociales, Sí, de como la diciendo, no, batalla. claro, como en las redes sociales hay mucha cosa y va muy rápido, entonces puedes mentir y después decir, ay, no, que me habéis pillado. Hombre, por favor, yo creo que no le ha dado demasiado la escapadita que ha hecho por ahí rápidamente. Pero vamos, que Lo van a han por la pillado. pasta, ¿no? Sí, es que es evidente. Al final esto es todo un negocio que es muy rentable, pero que es que tiene consecuencias. Porque quiero decir, si tú vendes Rolex y le pones una comisión de la leche a tu Rolex, pues también va a ser un negocio muy rentable. Pues que a mí no me va a hacer daño que tú vendas Rolex muy caros y eso con sobreprecio. Pero es que en cambio,
sí que haces daño, y no a mí, sino a la democracia, a las instituciones, a un país, a un Estado de Derecho, que ese tipo de bulos se difundan. O sea, a mí, si quieres hacer dinero sin hacerle daño a nadie, pues adelante, oye, haz lo que quieras, mientras pagas tus impuestos y todo en orden. Y no trafiques con mascarillas, por ejemplo, como un bien de primera necesidad, como algún que otro hermano o novio que hay por ahí. Pero cuando tu dinero ya forma parte de, pues, llamar al enfrentamiento civil entre españoles, que además, entre españoles trabajadores pobres de abajo contra inmigrantes trabajadores pobres de abajo. Todo para que no mires hacia arriba nunca en ningún momento. Entonces ahí ya no me parece tan bien que esa sea tu forma de vivir, esa forma de ganar dinero. Claro. La migración no es un problema, es una necesidad que implica ciertos problemas. Y por ello debemos impulsar fórmulas que nos permitan gestionar de una manera humana, segura, ordenada, el fenómeno de la migración en beneficio de nuestras respectivas sociedades. Porque la contribución de los trabajadores y de las trabajadoras migrantes a nuestra economía es fundamental. Claro, es evidente que hay una motivación, porque, Alan, tú sí te encuentras, evidentemente, yo creo que de unas edades para abajo, pero cada vez más gente que directamente ya no ve la tele o la ve muy poco, ¿no? Que están sobre todo consumiendo a través de lo digital, la comunicación, ¿no? La información. Y tampoco gente tan joven. O sea, la gente joven es absoluto, es casi total. Tú le preguntas a los chavales jóvenes de las últimas generaciones cómo consumen información y si no es un 90%, es todavía más, que te dicen que consumen a través de TikTok, que son contenidos súper cortos, de 1 minuto o menos, a través de Twitter, que ya sabemos cómo está Twitter además últimamente con el asunto de Elon Musk, que te metes en la página principal y solamente te salen bulos recomendados y tweets de Elon Musk recomendando bulos, que es una cosa demencial, y a través de vídeos cortos, a través de, en todo caso, YouTube como algo muy largo. Pero es que no solamente las nuevas generaciones, realmente las generaciones ya está siendo un poco transversal, es decir, todo el mundo Sí, gente mayor también. Yo creo que una de las cosas que veo yo cuando hago las conferencias y presentaciones, mucha gente ya, por ejemplo, me sigue en el canal de YouTube porque no puede seguirme en la tele. Es verdad que gente de edades más avanzadas están entrando cada vez más, pero es que ya edades, creo, más jóvenes, pues es que directamente ya están prácticamente únicamente en la red, ¿no? Es lo Pero que... fíjate, en nuestros canales de YouTube podemos ver la gente que nos ve, cuál es la audiencia y demás. Y en mi canal de YouTube, a pesar de que, por ejemplo, mi Instagram, mi TikTok y demás, sí que me sigue gente muy joven, sobre todo entre los 18 o 30 años es la inmensa mayoría, en YouTube la mayor parte de gente que me sigue, y seguramente ahora que habrá gente aquí que me siga, que esté viendo este vídeo, tiene entre los 45 incluso los 80 años. O sea que hay un público muy, pero que muy grande que se va a ver identificado en que ellos tal vez pues dejan de consumir televisión porque no se ven representados en eso, porque ya están hartos de esos formatos y quieren escuchar voces diferentes y que cada vez se informan más en ese aspecto. Por eso me alegra mucho que haya gente como tú, que haya gente que esté haciendo también esta batalla aquí, que le dé el respeto que se merece las redes sociales, porque creo que en cierto sentido somos un poco pioneros, ¿no? En esto de algo que seguramente en 10 años va a ser lo normal, lo habitual, que en redes sociales haya cosas muy trabajadas. Ahora somos un poco como la avanzadilla, añado, necesaria avanzadilla, viendo las cosas que hay por ahí. Alguien como yo que somos los viejóvenes, ¿no? Pero sí que es verdad que me parece interesante cuando se habla de... Claro, hay un discurso que se lanza porque saben que cala. Es decir, hay gente que está deseando que le digan esto de que se rompe España, que está deseando que diga que nos invaden, que está deseando tener este tipo de discurso, que se lo cuelan. Lo que pasa es que yo creo, a mí particularmente me parece que la derecha está equivocándose al comprar y entrar en el marco de la extrema derecha. Es mi punto de vista. O sea, yo creo que Feijóo ahí se está equivocando, porque al entrar en ese marco de la hipérbole, si al final va pasando el tiempo, ves que eso no ocurre y no entras directamente en asuntos más tangibles, yo creo que esto acaba siendo, a veces hay una serie de frikis ahí que están acaparando protagonismo. Claro, no sé hasta qué punto te conviene, por ejemplo, ir detrás de Alvise. Pero están yendo detrás del Alvise. El discurso de los migrantes, al final, ojo que yo estoy convencido de que provocó la ruptura de Vox con el PP en los gobiernos autonómicos, ¿eh? Los extranjeros que están empobreciendo a nuestra gente no son los que vienen en un cayuco. Es Amazon, es BlackRock, es Carrefour, es Starbucks, es McDonald's, es Endesa, es Abertis. Esos son los que vienen a España a robarnos nuestra riqueza y a llevársela fuera. Que España no tiene un problema con la inmigración. España tiene un problema muy serio de racismo. Un racismo que están extendiendo el Partido Popular, Vox, Alvise, Vito Quiles y todos sus satélites mediáticos a través de bulos como el de Mocejón. Claro. Y es que ese es el drama, que te acaba arrastrando. Es decir,
Vox antes tenía a Alvise como colaborador estrella y se reunían con él, hacían campañas conjuntas y era uno de sus principales altavoces en redes sociales. ¿Qué pasa? Que Alvise de repente, no es tonto, dice, ostras, aquí hay nicho de negocio, que por cierto ha sorteado esos 10.000 euros que dice que gana al mes, pero los otros 20 y tantos mil que están asociados para pagarle a la gente y demás, o los otros 2 diputados que tiene, de eso no ha sorteado absolutamente nada, que somos, sortea una pequeña parte, no lo sortea todo. Pero se dio cuenta que ya había nicho, que había negocio. ¿Cómo es esto? Cuéntame esto, ¿cómo es esto de Alvise? Claro, porque él ha dicho, yo y la gente de Se acabó la fiesta, que recordemos, son 3 eurodiputados. Hay 2 que no sabemos ni cómo es su cara prácticamente, pero son 3 eurodiputados. Digo, no somos como los demás políticos, vamos a sortear el sueldo porque la partitocracia, el dinero público, etcétera. Digo, vale, de acuerdo. Le costó un tiempo sortearlo. Parece que finalmente lo ha sorteado. No sabemos demasiado bien si eso ha sido del todo transparente, porque dijo que lo iba a hacer en rueda de prensa pública, al final lo hizo con un streaming. Bueno, en fin, demos por hecho que lo ha sorteado. Si damos por hecho que lo ha sorteado, claro, todavía quedan 2 sueldos más, porque son 3 eurodiputados, esos otros 2 sueldos, esos no los sortean, esos son como el resto de eurodiputados afines a la partitocracia malvada, etcétera. Pregunto. Y además, cada eurodiputado, además del sueldo personal que tiene una asignación para personal que es bastante alta, que ronda los 20-30.000 euros para contratar personal, y eso lo tiene para los 3 eurodiputados. Es decir, que de los 3 sueldos que tiene y de las 3 asignaciones que tiene, solamente ha sorteado un sueldo. Es decir, que ha sorteado una cosa ínfima respecto al dinero público que está recibiendo. Me parece un poco hipócrita ese asunto de decir, no, voy a sortear todo y después sorteas una mínima parte, además como una clarísima operación de marketing para decir, soy diferente al resto. Me parece un poco cutre. No, es una especie de inversión, porque al final es dinero público, sí, porque es dinero de todos, entonces él busca popularidad porque él está en una primera etapa. Bueno, de entrada la primera etapa le ha venido muy bien porque ha conseguido una protección parlamentaria con todos los temas que tenía de bulos, pero él lo que está intentando es captar más para ir a unas elecciones en España, con dinero público. Y luego hay otra clave que es muy importante, los datos que pide para entrar en ese sorteo. Obvio. Que está pidiendo nombre, DNI, tus cuentas personales de temas de Instagram, de que te suscribas a los canales, tu dirección, tu teléfono, de datos. Esos datos tienen un valor, o sea, él no está tirándolo alegremente. Esos datos valen, le está invirtiendo una con pasta. Dinero público. Claro, esos datos valen una pasta. Ya tienen una base de datos de más de 180.000 personas, que eso vale un dineral. Y sí que lo dijo muy claramente. Cuando consiguió el escaño en el Europarlamento, dijo, mi intención es presentarme a las elecciones generales, lo dijo al día siguiente, conseguir el escaño y ser determinante para sacar a Sánchez del gobierno. Es decir, ser determinante para una posible investidura de Feijóo, que si ya lo tenía difícil el señor que no gobierna porque no quiere, teniendo que pactar con Vox, ahora añade a la ecuación tener que pactar no solamente con el loco de Abascal, sino con el pirado de Alvise. O sea, esa ecuación va a ser tremenda. Pero el asunto de Vox saliéndose de los gobiernos del Partido Popular, es que el otro día estaba en una tertulia y me decían, no, pero si el Partido Popular realmente sí que es moderado, ¿no ves que ha roto con Vox? Y le digo, hombre, no me fastidies, ha sido Vox el que ha roto con el Partido Popular. Y ha roto Vox con el Partido Popular porque estaba viendo por el rabillo del ojo derecho que tiene a uno que tiene el mismo discurso que ellos, pero está fuera de los gobiernos y tiene un discurso outsider que dice Vox vendidos, que gobernáis con el Partido Popular, y hombre, se han echado a temblar porque es el mismo electorado que radicalizó al Alvise para Vox y que ahora pues se les ha independizado. Y es exactamente lo mismo que tú decías antes que le puede pasar al Partido Popular si radicalizan a su electorado y dicen estas tonterías de dictadura socialcomunista y demás. Hombre, pues habrá un momento en que igual ese electorado se les acaba yendo al PP o incluso, al PP, a Vox o incluso al Alvise. Es el problema con radicalizar al electorado y permitir ese tipo de frikis que ahora siguen Ferraz todavía. Ríete tú de los últimos de Filipinas teniendo a los últimos de Ferraz que siguen ahí cada día al pie del cañón haciendo ese tipo de cosas. Pues van a tener un problema al final. ¿Y cómo ves a Feijóo entre Alvise, Abascal y Ayuso? ¿Cómo le ves? Feijóo, el pobre, todavía no lo ha superado. Me refiero a lo del 23J. Todavía está en shock. Esa imagen en el balcón después de que el resultado electoral certificase que no iba a poder pactar, que no tenía votos suficientes y todavía no lo ha entendido. Él se veía ya en Moncloa, había ido a Ikea y había elegido cuál era el somier que iba a poner en la habitación en la que ahora duerme Pedro Sánchez y se ha quedado pues sin somier, sin Moncloa y con todos los ministros elegidos sin haber podido ejercer. Y claro, mientras tanto tiene al lado a Aznar, que cada vez que habla parece que la autoridad de Feijóo calla, y al otro lado también tiene a Ayuso, que pasa exactamente lo mismo, que sale a decir una cosa y de repente Feijóo deja de tener importancia. Tiene
tiene un curso muy complicado. Es verdad que se le ha facilitado un poco últimamente con todo el asunto de Ayuso, pues disparándose en un pie día sí día también con el asunto de su novio, diciendo no hay ningún tipo de fraude fiscal, y después el novio reconociéndolo, que eso lo ha dejado muy tocada para disputarle el partido a Feijóo, y también con el asunto ahora un poco más ridículo y más pequeño de Nacho Cano, que hizo exactamente el mismo tipo de actuación, que es salir rápidamente y decir esto es estalinismo del gobierno de España que persigue a los que piensan diferente, no sé qué, y después resulta que el tipo pues estaba pagando 300 euros. Porque Adán, lo de la familia de Feijóo, con la empresa, bueno, con el cuidado. gobierno de Galicia y todo esto, ¿esto cómo va? ¿Qué datos tienes tú ahí? Esta Mira, historia que ahora mismo, claro, porque ha pillado en un momento, y te preguntaré después lo que piensas del juez Peinado y sí. Sánchez y Begoña Gómez, pero antes de nada, y primero esto, cuéntanos, ¿qué claves hay ahí con el tema de la familia de Feijóo y el asunto? Eso es muy interesante, porque además el otro día sale Borja Semper y dice literalmente Borja Semper, no vamos a llamar a declarar a Begoña Gómez en la comisión de investigación del Senado. Que nadie espere que el Partido Popular llame a Begoña Gómez a ninguna comisión de investigación, porque a quien vamos a llamar y a quien vamos a fiscalizar, a controlar y a exigir respuestas es al presidente del gobierno. Nosotros no hacemos oposición a Begoña Gómez. Begoña Gómez dará cuenta de sus negocios y de la utilización, en su caso, de la Moncloa como plataforma de sus negocios ante un juez. O sea, un cambio radical después de haber dicho que tenía que comparecer, que tenía que dar explicaciones delante de los españoles. Y claro, yo digo, ¿por qué eso de repente? ¿Por qué esa cobardía? ¿No será que no quieren abrir la veda de llamar a declarar a gente que no está directamente metida en política, pero que igual puede decir algo interesante? Pensando, evidentemente, en la hermana de Feijóo, porque si ellos abren la veda y llaman a declarar al Senado a la mujer de Pedro Sánchez, con todo este asunto infame del juez Peinado que ahora hablaremos, pues claro, que le impida al Partido Socialista decir, ah, sí, pues ahora vamos a llamar a la hermana de Feijóo, cuando hay algo, pues bueno, que es más contante y sonante, porque esos son millones de euros, o más de 50 millones de euros que han sido dados por parte de la Xunta de Galicia, casualmente cuando gobernaba Feijóo, o ahora que gobierna Rueda, es decir, cuando ha gobernado el entorno de Feijóo, a una empresa de la que es máxima directiva del norte de Galicia y del norte de España, la hermana de Feijóo. Y además es muy curioso, porque en los años en los que gobernó el Partido Socialista, o los que gobernó incluso Fraga anteriormente a que estuviese Feijóo al frente de la Xunta, resulta que la facturación con esa empresa en concreto, con Eulen, era muy pequeña, tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista y el BNG. De repente entra Feijóo, casualmente su hermana trabaja en esa empresa, en la que por supuesto ha ido descendiendo mucho, y esa facturación se multiplica, incluso ganando concursos en los que el dinero que pedían era mayor que las otras competidoras que eran más grandes. O sea, es una cosa muy turbia, la que tienen que dar explicaciones. De momento no han dado explicaciones, han dicho todo es mentira, y lo que se puede leer por debajo es que, bueno, que de momento lo que han hecho ha sido no llamar a declarar a Begoña Gómez. ¿No será que les ha entrado el miedo? Es una línea bastante interesante para empezar a investigar este septiembre esto. Hombre, es llamativo porque sí que es cierto que fue salir lo de las noticias de la familia de Feijóo y casi de forma, no sé si al día o a los 2 días, salió Borja siempre efectivamente diciendo de ninguna manera vamos a llamar a declarar a Begoña Gómez, y luego salió Abascal en Twitter, porque Abascal currar tampoco ha currado mucho este verano, dándole al Partido Popular. Entonces, claro, estamos en esa tesitura. Y luego, ¿cómo ves lo del juez Peinado y lo de Begoña Gómez y Pedro Sánchez? Porque hay quien tiene la tesis, por ejemplo, de Kaiser, de que Peinado quiere encausar a Sánchez, quiere pedir que lo imputen, quiere pedirlo, y que el Supremo va a tener esa posibilidad de hacerlo, y que, ojo, que este tema se puede poner feo. No sé, que puede marcar el curso político que empieza, o que al menos Peinado lo va a intentar con el beneplácito del PP y de Vox. ¿Tú Sí, cómo lo ves? ¿Cómo lo interpretas? ¿Qué puede ocurrir ahí? ¿Qué está pasando? Yo decía que el juez Peinado volvió la última semana de agosto de vacaciones, un poco antes que Feijóo, para dejarle un poco ya encaminado cuál es el discurso. Porque, como decíamos antes, básicamente, desde que se invistió de nuevo a Pedro Sánchez presidente del gobierno del Partido Popular, en lugar de oposición, simplemente ha hablado en este orden de gobierno ilegítimo, de España se rompe por Cataluña, una vez más con el tema de la amnistía y demás, y simplemente al final les quedó Begoña Gómez, porque el caso Coldo, la que montaron con el caso Coldo, y al final es que ya ni lo nombran prácticamente últimamente, pues les ha quedado Begoña, pues ahora ha vuelto el juez Peinado para dejar de un poco ya planchaditos los trajes para que empiece otra vez con el discurso Begoña Gómez, Begoña Gómez. ¿Va a llegar a algo? Yo creo que el juez Peinado tampoco puede tirar mucho más allá de lo que ya ha tirado. El asunto de difundir el vídeo a las partes
de la declaración ridícula que fue a hacer la Moncloa, que duró 2 minutos, en la que le dijo, ¿es usted el cónyuge de esta persona? Sí. ¿Sabe usted que no tiene por qué declarar? Sí. ¿Quiere usted declarar? No. 2 minutos. Adiós. Con la abogada de Vox al lado que tenía el juez Peinado, que es la única manera que supongo que puede entrar Vox en la Moncloa recientemente. Yo creo que más allá de eso le va a costar, sobre todo ahora que tiene 3 querellas que le han puesto. Una querella por parte de la presidencia del gobierno, otra querella por parte de la defensa de Begoña Gómez y otra querella más que le ha puesto también Máximo Pradera, el periodista. O sea, está un poco acosado y es verdad que tenemos que tener también en cuenta que a finales del mes de septiembre, el 30 de septiembre, la Audiencia Provincial de Madrid tiene que decidir sobre qué pasa con este asunto. La misma audiencia que la dijo al principio, oye, que con el asunto este del rescate a Air Europa, que decías que también era lo más turbio del mundo, que no hay nada, o sea, que es que ni siquiera investigas por ahí y no les ha hecho caso. Y han dicho, bueno, vamos a esperar un mes más todavía. Tiene este mes para ver qué hace el juez Peinado, a no ser que le dé un poco más de margen a la audiencia provincial, que también sería posible, pero con la cutrada que ha hecho y desde el momento además en el que conocemos que The Objective, es que esto es alucinante, es condenado por la noticia falsa aquella que confundía a Begoña Gómez con una hostelera de Cantabria y que fue incluido dentro de la querella, que puso manos limpias y que el juez Peinado, de manera delirante y contra el criterio del Tribunal Supremo, aceptó a trámite y que además ahora The Objective es condenado, le condenan a rectificar con una noticia que era radicalmente falsa y ridícula, que incluso la Guardia Civil en su informe tuvo que decir, es que aquí no hay nada, que de verdad la Guardia Civil seguramente tiene cosas más importantes que hacer que eso. Pues, o sea, mediáticamente yo creo que está un poco amortizado ya. Porque el electorado progresista lo ve y dice, pues que están atacando a Pedro Sánchez, a mí no me al electorado progresista no desmoviliza ver este tipo de cosas. Y al de derechas, como ya está convencido de que Pedro Sánchez es un malvado dictador social comunista, pues tampoco le moviliza mucho más. Entonces, entre esas dos aguas, pues no sé, se tendrán que inventar algo nuevo. Igual vuelven a España, se rompe un poco más fuerte con el asunto de la financiación catalana y esto pues se les pasa un poco con el tema Coldo, pero es que tampoco creo que puedan sacar mucho más allá bueno, pues ahora ver el vídeo que ha sacado con Sánchez declarando y demás y rellenar alguna que otra tertulia, pero es que tampoco pueden estirarlo mucho más el asunto. No, yo creo que claves del curso político que viene, luego puede pasar y siempre hay imprevistos, pero evidentemente pasarán cosas inesperadas seguro. Siempre, pero evidentemente está ahí el tema de los migrantes, porque migrantes están llegando y evidentemente hay un debate ahí. Y eso está, una cosa será que estén llegando migrantes, otra cosa es que sea una invasión, que nos estén sepultando, que no están... Esto por una parte. Por otra está el tema efectivamente de la financiación autonómica, que es un melón que está abierto y que vamos a ver lo que ocurre. Y luego sí estará el tema judicial. Lo que pasa es que sí que es verdad que mirando al gobierno tiene esos asuntos por resolver. Pero es verdad que mirando a la derecha tienen un cacao ahí, porque claro, Feijóo intenta convertirse en el baluarte de la oposición, pero está constantemente teniendo la erosión de Vox, que cuánto está haciendo Vox, creo yo, precisamente más a favor. Creo que le viene mejor al gobierno muchas veces con sus fricadas que al PP. Y ya no te digo nada al vice, que está continuamente desarmando la cabeza cuando no sorteando el sueldo, hará cualquier fricada para llamar la atención. Entonces, claro, Feijóo, que viene de Galicia, donde está acostumbrado a que aquello sea una balsa de aceite, con los medios mayoritariamente bastante a favor, donde no ha tenido a Vox ni entró en Galicia, no ha tenido un albise, ojo, para él es, vamos, no sé si es verle como un pulpo en un garaje o qué. Sí, claro. Está un tanto incómodo y yo creo que va a seguir con esa incomodidad y de ahí hablar de este tipo de tonterías constantemente que estamos escuchando en la política diaria, que es de todo menos oposición, porque si recordamos cuando vino Feijóo en 2022 a intentar arreglar el desaguisado que había en el Partido Popular, a intentar, siempre digo, rehacer ese cráter humeante en el que se convirtió el partido después de que Ayuso le cortase la cabeza a Pablo Casado precisamente por denunciar el tema de las mascarillas, de las comisiones y su hermano y demás. Feijóo vino aupado en lord de multitudes, o sea, eso era como viene a ganar y venía con un gran capital político y la verdad que consiguió algo increíble y hay que reconocérselo, que fue que nos olvidásemos rápido de lo que había pasado con Pablo Casado. Estaba tocado de muerte el Partido Popular. De repente llega Feijóo y dice una cosa que yo creo que también había incluso una cierta parte de la izquierda, un poco izquierda, centro-izquierda, que incluso le seducía un poco, que era eso de yo voy a dejar el ruido, voy a hablar de economía, voy a llegar a pactos con todo el mundo, voy a renovar el Consejo General del Poder Judicial. Le hizo falta un tiempo más, le costó al final, pero lo hizo, pero le costó un tiempo más. Voy a ser un político sensato. Y claro, los que no le conocíamos, ojo, los que eran de Galicia y nos advertían, Feijóo no es lo que os parece, Feijóo no es lo que os parece, pero a algunos les llegó a convencer. Bueno, las encuestas eran una locura. En cuestión de 2 años, de unos pocos meses realmente, pero al final fue una cosa lamentable, fue perdiendo todo ese capital político hasta llegar al 23J, que fue un auténtico bluff lo de Feijóo. Pero es que también no es una cosa que ocurrió, mira, al desgaste de la fricción de ir avanzando, no. Es que
fueron baches que él mismo ocasionó. Si es que al mes de haber llegado al frente del Partido Popular, es que parece que ya no nos acordamos, pero al mes de haber llegado él, se llegó al primer acuerdo de coalición de Vox con el Partido Popular en Castilla y León. Eso no fue con Pablo Casado. Eso fue con Feijóo, con el supuesto moderado de Feijóo. Y a partir de ahí, pues una tras otra, hasta llegar a todos los gobiernos autonómicos, todos los gobiernos municipales, con Vox, con la extrema derecha, que evidentemente los lastró. Y ahí llegó también el maravilloso Borja Semper, que también era un poco lo mismo, ¿no? El moderado del Partido Popular, que se fue cuando estaba Pablo Casado al frente del partido, diciendo literalmente... Lo podemos buscar todos en redes sociales, en medios de comunicación, como lo dijo, porque estaba harto de la confrontación y demás. Ostras, ¿y llegas de verdad para la campaña, para ser portavoz de la campaña de las municipales y las autonómicas, que fue la campaña en la que tú como portavoz tuviste que salir al día siguiente de las elecciones a justificar todos los pactos con la extrema derecha en todas las autonomías y municipios donde se pudo? Hombre, pues esa careta de moderados que hablan de economía, pues se les acabó. Porque ellos también confiaban en que España se iba a caer y que se iba a romper, que la economía iba a estallar con la guerra en Ucrania y demás, y que ellos iban a recoger los restos y la iban a construir. Bueno, pues no se cayó la economía. Les habría gustado, les habría encantado y poder recogerla en trocitos y decir, ay, el Partido Socialista siempre que gobierna, tiempos de rojos, hambre y piojos, que dicen siempre esta gente. Bueno, pues no ha sido así. Es que el paro es más bajo desde el año 2007, hay más afiliados a la Seguridad Social que nunca. Eso no quiere decir que la gente esté bien, que los sueldos siguen siendo una auténtica basura. Pero más basura serían si estuviesen ellos que ni siquiera aceptaron una subida ridícula de los 735 euros que había de salario mínimo a los 1.100 ahora, que siguen siendo ínfimos y ridículos si tienes que pagar un alquiler como los que hay. Pero es que imaginar estas condiciones con un gobierno del Partido Popular. Pues que, en fin, todo lo que han dicho pues lo han incumplido. Y yo creo que demasiada credibilidad no les queda más allá de decir Sánchez dictador, que se vaya ya, derogar el sanchismo, que decía Feijóo en la campaña, que tampoco Alan, les sale pensando en la gente, especialmente aquellos que tienen problemas, por ejemplo, pues para llegar a fin de mes, para acceder a una vivienda, ahora mismo estamos viendo un panorama en el que la banca acaba de presentar unos jugosos beneficios, del mismo tiempo las empresas energéticas, a Mercadona le está yendo estupendamente, estas empresas de los supermercados, pero tenemos el precio del alquiler no para de subir, para comprarte una vivienda también, el que pueda, que eso ya es impensable para muchísima gente. La cesta de la compra tiene unos precios que son los que son, del mismo modo, pues servicios básicos que uno tiene que tener pues, para ir a trabajar, pues yo qué sé, pues se tiene que llenar el depósito del vehículo, que llegó a ser mucho más caro, pero bajó, pero no ha llegado al nivel que estaba, es decir, el coste de la vida, a diferencia de fondos, banca, energéticas, toda esta gente que están ganando muchísimo dinero cada vez más. ¿Qué harías tú? Tenemos 2 minutos para hacerte esta pregunta. 3. ¿Qué harías tú para atajar esto si estuvieras en el gobierno? O pensando en el gobierno, ¿qué debería hacer el gobierno para plantar cara a esta desigualdad? Sí, es que esa es la pregunta fundamental, porque en muchas ocasiones se dice desde el gobierno, la economía va con una moto y los datos macroeconómicos, la verdad que son buenos. El crecimiento avanza, todas las perspectivas de crecimiento no es que se consigan, sino que en muchos casos se mejoran respecto a lo que dice la OCDE, lo que dice el FMI, las propias previsiones del gobierno. Pero claro, a mí no me importa tanto esos números que cuando los ves en la pantalla parecen casi mágicos. Vamos fantásticamente bien. Pero pues tú te ves el bolsillo y dices, bueno, sí, vamos fantásticamente bien, pero tengo un trabajo precario con el que no llego a final de mes y el alquiler me lo van a subir y me voy a tener que ir de este piso y a ver dónde carajo me voy si no me tengo que ir de esta ciudad porque los alquileres no dejan de subir. O sea, cosas fundamentales. El tema de la regulación del alquiler, pero hacerlo de verdad, no que tenga 1000 agujeros por donde te puedas escapar, que con los alquileres de temporada no se apliquen, que los pisos turísticos no hayas hecho absolutamente nada, hacerlo de verdad. Como decía antes, si te van a hacer pagar el mismo precio por ladrar que por morder, deja de ladrar y empieza a morder un poco, que sé que da miedo, que sé que hay muchos intereses por ahí en medio, porque se podrían hacer gran cantidad de cosas respecto a la regulación de alquileres que no se están haciendo. Y eso no es decirle a grandes propietarios, oye, que os vamos a expropiar, no, va a ser, vais a ganar un poquito menos de dinero, ni siquiera vais a dejar de ganar dinero de una forma que es economía improductiva, porque no produces nada, simplemente rentismo. No es que os vayamos a dejar ganar dinero, sino que vais a ganar un poquito menos para que algo que es de primera necesidad pues sirva para que la gente viva y no para que unos pocos especulen y simplemente eso. Después, otra cosa fundamental, los beneficios gigantescos de grandes empresas. Es que también nos decían, es que será imposible que los bancos paguen, que los supermercados paguen. Hombre, por favor, pero si cada vez que salen nos dicen, hemos tenido unos beneficios tremendos y al mismo tiempo nos decían que iban a quebrar todos. Ahí también se puede meter bastante mano, porque después llegan estos de la derecha y dicen, no, nosotros bajamos impuestos a todo el mundo. No, le bajáis impuestos a todo el mundo, sobre todo a los 20.000 más ricos de cada comunidad autónoma. Y después al resto le bajé los impuestos, igual son 5 euros al mes. Igual habría que hacer una reforma fiscal realmente progresiva, sobre todo teniendo en cuenta esos beneficios tan grandes que tienen algunos. En fin, pues nada, hemos estado aquí en agosto, que ya acaba el mes, pero hay que decirlo, no hemos parado en los canales de YouTube, es verdad. Los dos. Algún día quizás, pero vamos, hemos estado ahí al pie del cañón sacando y lo que queda, adelante. y lo que queda.
Se nos llena menos la boca de ser muy españoles, muy patriotas, pero algunos dicen eso mucho y están desaparecidos. La España que Totalmente. madruga, pero bueno, aquí hemos estado, aquí hemos estado al pie del cañón y animamos a la gente a que se sume a nuestros canales. Alan, un placer y nada, seguimos en contacto, ¿vale? Mientras España Eso no se es. rompa, podremos seguir conectando. ¿De acuerdo? Genial, un placer como siempre, Jesús. Adiós. Cuídate. Chao, adiós.